Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy el doctor Lorenzo Paz, soy médico radiólogo en Honduras. Les voy a presentar este caso. Es una tomografía cerebral simple que se realizó a un paciente de 46 años cuya historia clínica es que fue encontrado en una calle con múltiples estigmas de trauma, principalmente en la cabeza. Se asume que este paciente probablemente tuvo un accidente vial. Así que vamos a ir analizando la tomografía en los diferentes planos, pero nos vamos a centrar principalmente en el plano axial, que va a ser fundamental para poder identificar algunas alteraciones propias del trauma en este paciente. Lo primero que yo suelo hacer es que siempre reviso las estructuras óseas que corresponden a la base del cráneo. En este caso voy a revisar todo lo que tiene que ver con el agujero magno, las estructuras óseas que lo conforman, y aquí ya comenzamos a identificar algunas alteraciones. Por ejemplo, en este punto que es el vértice del hueso petroso derecho, ya identificamos un pequeño trazo de fractura, como lo pueden ver aquí en este punto. Vemos el trazo que probablemente sea por efecto postraumático o por el propio trauma. Una vez que hemos analizado las estructuras óseas que corresponden a todo este sitio anatómico, vamos a seguir revisando de forma sistemática todo lo que corresponde al cerebro. Me voy a centrar en ver la fosa posterior, y en la fosa posterior veo el hemisferio cerebeloso derecho, el hemisferio cerebeloso izquierdo. Hay que ver el vermicerebeloso y la distribución o la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. No veo ninguna alteración postraumática. El cuarto ventrículo es de amplitud normal, no demuestra ninguna alteración. Luego hay que revisar las estructuras que conforman el tallo cerebral. Aquí tenemos al bulbo raquídeo, un poco más hacia arriba está el puente y el mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales. Ahí no identificó ninguna alteración postraumática ni lesiones ocupativas. Después se deben analizar las cisternas de la base, que en este caso, si nos colocamos por delante del bulbo raquídeo, está la cisterna prepontina un poco más arriba. Por delante del puente está la cisterna prepontina. Perdón, acá dije cisterna prebulbar, luego acá tenemos la cisterna prepontina. Tenemos este sitio anatómico que es el ángulo pontocerebeloso. Por detrás del mesencéfalo tenemos la cisterna ambiens, la cisterna interpeduncular por delante del mesencéfalo. Y luego hay que revisar las estructuras que están supratentoriales, o sea, por encima de la tienda del cerebelo. Allí lo primero que hay que ver es si hay alguna alteración en la línea media. Así que voy a hacer un trazado entre esta cresta y esta otra cresta, y vemos que hay una mínima desviación de la línea media hacia el lado derecho. ¿A raíz de qué es esto? A raíz de que existe cierto proceso edematoso del hemisferio cerebral izquierdo. ¿Cómo puedo decir que hay un proceso edematoso? Pues si se fijan ustedes hacia el lado derecho, puedo notar estos surcos bien delimitados, pero al lado izquierdo están borrados o están aplanados, lo que indica pues que aquí está existiendo un proceso de edema cerebral. Luego hay que ver el sistema ventricular. Vemos que es simétrico, las astas anteriores, las astas posteriores, el tercer ventrículo, todo ello pues demuestra una buena amplitud, no se identifican alteraciones en el interior. Aquí vemos las calcificaciones fisiológicas de los plexos coroideos y en la glándula pineal. Y podemos decir que respecto al sistema ventricular no se nota ninguna alteración. Luego, si reviso estructuras que corresponden al diencéfalo, tenemos aquí los tálamos, los cuales son simétricos, no demuestran alteraciones de importancia. Si revisamos al paciente en el plano sagital, podemos notar
la estructura que corresponde al cuerpo calloso, que es esta estructura que es un poco más hipodensa que el resto. Vemos la región celar con la glándula hipófisis en el interior sin ninguna alteración, ¿verdad? Y volvemos al plano axial para seguir evaluando estructuras que corresponden a toda esta región central del cerebro, donde podemos notar los ganglios basales. Aquí tenemos los núcleos caudados, que son estas estructuras un poco más hiperdensas que el resto, y tenemos aquí también el núcleo lenticular. Luego estas estructuras que son un poco más hipodensas corresponden a las cápsulas internas, las cuales no demuestran ninguna alteración. Después de analizar todo este punto o todas estas estructuras, analicemos un poco los hemisferios cerebrales. Así que tenemos una buena diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, pero habíamos mencionado previamente que hacia el lado izquierdo hay cierto grado de edema, lo cual interfiere un poco en la diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Aquí, a raíz de que es todo esto, a raíz de que se identifica una pequeña colección extraaxial lineal delimitada entre los lóbulos frontal, parietal y se extiende hacia la región temporal. Vemos acá que si modificamos un poco la ventana es un poco más notorio que tenemos esta colección de aspecto semilunar de aproximadamente entre 3 a 4 milímetros que no está provocando un severo efecto de masa, pero sí está causando cierto grado de edema en este hemisferio cerebral izquierdo. Esto corresponde a un hematoma subdural postraumático. Si analizamos siempre el contorno de todo el cerebro, vemos que acá, en este otro lado, podemos notar otra pequeña colección. Esta pequeña colección que tiene una morfología un poco más semilunar, tiene un espesor estimado de 3 a 4 milímetros, y esto corresponde a un hematoma epidural ubicado en la región temporal posterior derecha. Otra de las alteraciones que iba revisando en este punto es que hacia el lóbulo temporal podemos notar esta lesión intraaxial hiperdensa que tiene densidad sangre 76 UH más o menos. Eso corresponde a un hematoma intraparenquimatoso postraumático o una contusión cerebral ubicada en la región temporal anterior izquierda, que si lo vemos en otros planos, por ejemplo en este plano sagital, lo vamos a poder identificar en este punto de aquí. Vemos cómo está distribuida. Aquí lo tenemos, hay probablemente por probablemente por trauma directo en este punto, al igual que se identifica otra contusión un poco más por detrás en la región temporo-occipital izquierda, siempre que en el plano axial pues se identifica como una lesión globular también hiperdensa con densidad sangre. Y entre otros aspectos, hacia la región temporal izquierda también es notorio esta presencia de gas que corresponde a neumoencéfalo, que lo más seguro es que cuando se encuentra este gas distribuido de esa forma es que provenga de algún sitio donde normalmente se suele encontrar gas. En este caso, lo más cercano aquí tenemos el seno esfenoidal, que si modificamos un poco aquí la ventana para ver hueso, vamos a poder notar que se identifica un pequeño defecto que corresponde a una fractura de el seno esfenoidal izquierdo. Bien, terminemos de analizar un poco aquí el parénquima cerebral. Después de que vimos todas esas alteraciones, podemos decir que en cuanto al cerebro hemos terminado, pero hay que analizar otras estructuras, por ejemplo
los globos oculares que no tengan ninguna alteración. Vemos aquí los músculos extraoculares y no identificamos nada alterado. Pero también hay que ver lo que corresponde a las órbitas. Vemos que no hay fracturas de los muros laterales ni los muros mediales, ni tampoco vemos ninguna fractura en los pisos o techos de las órbitas. No se logra identificar ninguna alteración. Después de esto revisamos los senos paranasales frontales, los cuales se encuentran neumatizados. No veo que exista ninguna fractura de relevancia. Los senos etmoidales sí tienen cierta ocupación por este material isodenso que puede ser secundario a una sinusitis etmoidal o maxilar, también etmoido-maxilar, ya que logro identificar algunas lesiones globulares adosadas a las paredes de los senos maxilares, pero sin presencia de fracturas relevantes o evidentes. Hacia el seno esfenoidal ya habíamos dicho que sí hay un pequeño trazo de fractura en esta pared lateral izquierda y tiene presencia de cierto material hiperdenso en el interior que puede corresponder a hemoseno. Entre otras estructuras que podemos analizar, pues podemos ver el tabique nasal, que muestra esta desviación en S con una formación incipiente de un espolón óseo hacia el lado izquierdo. Y vean aquí qué importante, veamos aquí la nariz. Aquí sí da la impresión de que existe un trazo de fracturas en estos huesos nasales. Vemos aquí esta angulación que se forma en este hueso nasal y vemos aquí otro defecto. Esto correspondería a trazos de fractura postraumáticos. Vamos a ver otro punto importante, es después de analizar todos los senos paranasales, estructuras que intervienen con la nariz, analicemos los oídos. El lado izquierdo pues se ve de morfología normal, pero el lado derecho ya vemos estas alteraciones que la habíamos notado desde el principio. Primero, una fractura en el vértice del hueso petroso, y vemos aquí también que hay cierta alteración hacia el techo del tímpano o el tegmen tympani, que aquí parece que hay otro trazo de fractura. Vamos a ponerlo en coronal a ver si notamos algo relevante en ese punto. Vamos a desplazarnos y vemos que aquí hay ciertas alteraciones, hay unos trazos de fracturas. Pasemos aquí al techo del tímpano, que aquí también se ve otro defecto. Aquí puede haber otro trazo de fractura, y eso puede estar condicionando a la formación de todo este enfisema que se distribuye por los grupos musculares de los músculos de la masticación, los músculos pterigoideos. Además de esto, aquí pude ver que hay un trazo de fractura en este hueso, que es el hueso, el ala del efenoides. Vemos aquí todas estas irregularidades corresponden a fracturas postraumáticas. Y vemos que hacia el oído derecho se identifica este material hiperdenso en el interior del conducto auditivo externo y hacia el oído medio, lo cual correspondería a hemorragia. Terminando de analizar el caso, pues solo nos faltaría ver las estructuras que corresponden a toda la calota. Aquí no pude notar que haya ninguna alteración o fractura evidente propia de los huesos de la calota, nada más los que ya habíamos mencionado previamente. Y por último, analizar tejidos blandos, que en tejido blando vemos estas protuberancias que hay en el tejido celular subcutáneo, que esto se corresponde a hematomas subgaleales de más o menos 9 a 10 milímetros de espesor, que principalmente se distribuyen hacia el lado derecho de la cabeza o del cráneo. Y vemos también que hay un poco de cambios inflamatorios periorbitarios derechos. Bien, con eso pues terminaríamos ya de analizar este paciente. En conclusión, ¿qué pudimos identificar?
pues pudimos identificar un hematoma subdural frontotemporoparietal izquierdo. Vemos acá también un hematoma epidural temporal posterior derecho. Pudimos ver que hay hemorragias intraparenquimatosas temporales izquierdas, tanto anterior como posterior. Vimos neumoencéfalo postraumático. Vemos una mínima desviación de la línea media secundario a edema del hemisferio cerebral izquierdo. Pudimos ver hematomas subgaleales distribuidos principalmente hacia el lado derecho de la cabeza. También pudimos identificar fracturas de los huesos nasales, fractura de la pared izquierda del seno esfenoidal con hemoseno asociado. Identificamos también fractura del hueso petroso derecho hacia el vértice, fractura del ala del esfenoide derecho, fractura de el hueso temporal, principalmente a nivel del techo del tímpano con hemotímpano asociado. Y básicamente es lo más relevante que se puede analizar en este paciente. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o algún comentario sobre este caso, pues háganmelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Y pues si te gustó, pues dale un like, dale suscribirte a mi canal y hasta pronto.